Ministerios Unidos Mundi hoy en Houston presentan su programa Dios habla hoy. Prepárate para escuchar el mensaje transformador de Dios directo a tu corazón. Segunda de Pedro, capítulo 2. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que lo rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Amén. Pueden sentarse, hermanos, esta tarde. Aleluya. Vamos a meditar esta hora, hermanos, esta noche sobre el cuidado que debemos de tener, hermanos, de los falsos profetas y los falsos maestros. Amén. El cuidado que nosotros debemos de tener. Aleluya. Y nos vamos esta noche, nos vamos a enfocar sobre, hermanos, una parte del primer versículo donde dice que introducirán encubiertamente ¿qué? Herejías destructivas o destructoras. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, cuando hablamos de herejía, ¿ustedes ya han oído la palabra hereje o herejía? ¿Ya la han oído allá afuera? Amén. ¿No? Hereje. Cuando alguien dice es hereje o herejía, eso es una palabra, hermanos, que se refiere a la desviación de la doctrina de Dios. O sea, cuando estamos hablando de herejía, estamos hablando, hermanos, cuando una persona, llámese como quiera llamarse, maestro, evangelista, pastor, misionero, hermanos, se desvía de la verdadera, hermanos, esencia de la palabra de Dios, y empieza, hermanos, a enseñar otras cosas. Entonces se vuelve eso una herejía. Amén. Se vuelve una herejía. O sea, es una enseñanza errónea que contradice, hermanos, aquellas verdades de la palabra de Dios. Palabra, hermano, de Dios que no es, hermanos, negociable, porque la palabra de Dios no es negociable. ¿Cuántos sabían eso? La palabra de Dios es contundente, la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, las coyunturas, el espíritu.
Y los tuétanos, o sea, la palabra, hermanos, es no negociable. Amén. No negociable la palabra de Dios. Y es por eso que cuando el apóstol Pedro está, hermanos, enseñando esta palabra, es porque él dice que en el pueblo de Israel hubieron falsos profetas. Que en el pueblo del Antiguo Testamento, hermanos, existieron falsos profetas. Y eso lo vemos, hermanos, en el transcurso de la Biblia. Lo vemos, hermanos, en Balaán, que era un profeta. Y que al fin y al cabo, hermanos, se desvió por dinero. Se desvió por avaricia, dice la palabra de Dios. Encontramos, hermanos, en el Antiguo Testamento también, hermanos, una acción de unos profetas que le dijeron al rey que fuera a la batalla, pero había un profeta que se llamaba Micaías y él dijo: el rey, si va a la batalla, no va a regresar. Y ese sí era profeta de Dios verdadero, Micaías. Y entonces, cuando el rey lo llama y le dice: ¿qué tienes que decirme? Y le dice Micaías: pues si el rey va a la batalla, no va a regresar. No les digo, dijo el rey, que este solo males me profetiza. Aleluya. Y entonces dijo: enciérrenlo. Oiga bien, el rey dijo: enciérrenlo y ténganlo a pan y agua hasta que yo regrese, dijo el rey. Y Micaías le dijo: si el rey regresa, es porque Jehová no ha hablado. Gloria a Dios. Porque no iba a regresar el rey. Y entonces metieron preso a Micaías, el verdadero profeta, mientras los otros profetas decían: suba, va a ganar la victoria, suba, suba, que va a salir victorioso, rey. Era mentira. Amén. Era falsa profecía que le estaban dando al rey. Y el rey se fue, hermanos, a la guerra. Y dice la palabra de Dios que se vistió de otra manera. O sea, su aspecto cambió, pues no fue como rey. Mire cómo es la cosa. Se vistió diferente para que los enemigos no le dispararan. Pero dice la Biblia que una lanza que venía perdida, mire qué tremendo, perdida, le pegó al rey. Y ahí lo mató. Amén. Entonces el rey ya no regresó vivo. ¿Por qué? Porque había una palabra de un hombre de Dios que se llamaba Micaías, que le dijo que no fuera a la guerra, pero él fue. Entonces, de eso, hermanos, vemos muchos ejemplos, gloria a Dios, en el Antiguo Testamento, de personas que estuvieron ahí y que dieron, hermanos, profecías, que enseñaron, pero que no eran de parte de Dios, sino que era, hermanos, una cosa de presunción en ellos. Aleluya. Porque cuando Dios habla, se cumple. Cuando Dios habla, hermanos, esa palabra tiene que cumplirse. ¿Cuántos le alaban a Dios? Aleluya. Bendito Dios. Por eso es que, hermanos, Saúl estaba preocupado, porque dice que había consultado a Jehová, había consultado por profeta, había consultado por Urim y Tumim, había consultado por todos los medios posibles y Jehová no le había respondido. ¿Por qué cree usted? Porque Jehová estaba callado ante Saúl. ¿Por qué causa? ¿Por qué Dios estaba callado ante Saúl? Porque Dios ya lo había desechado como rey. Porque no había obedecido.
¿Y qué pasó? ¿Qué hizo al final Saúl? Fue donde una divina, fue donde una bruja y consultó. Amén. Y definitivamente, hermanos, cayó en la mentira. Amén. Cayó en la mentira, porque eso no es posible. No es posible que la bruja haga venir a Samuel. No es posible. Si es posible que ellos hagan venir a otros espíritus, a otros demonios, hermanos, que hablen, que aparenten, que hagan disparates. Aleluya. Por eso es que también se debe tener cuidado en esa área con los muertos, hermanos. Porque no es el muerto a veces que anda aparentando ahí, que anda haciendo disparates. Amén. Porque ellos ya no tienen esa autoridad. La persona muere, si murió en Cristo, vienen los ángeles, lo llevan al paraíso. Pero si murió, hermanos, sin Cristo, hermanos, viene la muerte, lo agarra y lo lleva al lugar de tormento, al infierno. Y de ahí no pueden salir. Y entonces la gente, cuando oye ruidos y todo eso, dice: es que ahí anda. Es que ahí anda el familiar, algo dejó. Algo dejó ahí enterrado. Y algunos dicen: ¿habrá dejado alguna guaca de dinero? Gloria a Dios. Pero no, es el mismo enemigo, el mismo demonio que hace creer a la persona que es su familiar. Amén. Porque los muertos no pueden salir. Los muertos ya nada puede hacer, no hay memoria de ellos. Aleluya. Entonces es muy importante eso. Entonces, ¿cuál es el problema, hermanos, de las herejías? Oiga bien, ¿cuál es el problema hoy en día? Porque estamos viviendo los tiempos finales de la historia. Estamos viviendo los finales tiempos, en los cuales dice la Biblia que algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de ¿qué? De demonios. Si no leámoslo en Timoteo, gloria a Dios. En Timoteo, ¿quién vive, hermanos? Parece que está en la primera carta. Mire, en el capítulo 4 de la primera carta de Timoteo, dice la palabra de Dios: pero el Espíritu dice, ¿quién lo dice? El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, o sea, en estos tiempos que estamos viviendo nosotros, algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracia participen de ello los creyentes y los que han conocido la verdad. O sea, en los postreros tiempos, en estos tiempos que estamos viviendo, el Espíritu dice que algunos van a apostar por la verdad. Apostar, o sea, cuando usted aposta, hermanos, de una forma de su propia, hermanos,
conciencia y usted dice es que nosotros somos los mejores, usted está cayendo en herejía, porque el único mejor se llama Jesús de Nazaret. No hay otro. El único grande se llama Jesús, no hay otro. Y dice la Biblia, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Aleluya. Entonces, hermanos, la herejía se radica, hermanos, cuando, hermanos, una persona toma un versículo base de la Biblia y empieza a decir que eso es así y asá, sin leer el contexto bíblico. Amén. Porque, hermano, una doctrina no es un versículo bíblico. Una doctrina es, hermanos, el argumento de 3 para arriba citas bíblicas. Es un conjunto, hermanos, de verdades que están en diferentes partes de la Biblia. No es un versículo bíblico. Por eso es muy importante nosotros tener en cuenta, hermanos, que cuando leamos la Biblia no nos quedemos en un versículo bíblico. ¿Por qué? Porque esta Biblia que yo tengo, la Biblia que usted tiene, fue escrita, hermanos, una sola. Los libros fueron escritos uno solo. La Biblia no tenía capítulos. ¿Sabía usted eso, verdad? No tenía capítulos. La Biblia no tenía versículos. Era una sola. O sea, los reformadores y los que, hermanos, copiaron los originales, vinieron, hermanos, y para que le fuera más fácil a usted estudiar la Biblia, le pusieron números, capítulos, y le pusieron versículos. Pero el original no fue así. El original solo eran rollos, eran pergaminos, o sea, uno tras otra escritura. Y es ahí, hermanos, el detalle, es ahí la situación que mucha herejía, hermanos, se basa ahí en un solo versículo y lo hace una doctrina, pero eso no es una doctrina. Amén. Por ejemplo, veamos, hermanos, en Ezequiel 18, verso 4. ¿Quién vive? Las herejías por lo general se basan en versículos. Ezequiel 18:4. Mire cómo dice ese versículo. Dice: he aquí, todas las almas, ¿qué dice? Son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Entonces, la herejía dice: el alma que pecare, esa morirá. O sea, si usted pecó, o sea, ya no tiene perdón. Dice la herejía, ya no tiene perdón, porque usted pecó. Amén. Y han enviado al infierno millones de personas, hermanos, que les han hecho creer que no hay perdón. Porque la Biblia allí lo dice, se basan en ese versículo, que el alma que pecare, esa morirá. Amén. Pero dijimos que la Biblia o los libros fueron escritos, hermanos, uno solo y que no estaban divididos. Veamos el 21 en adelante del mismo capítulo 18. Oiga bien,
Y esto es lo que a veces la herejía no lee o no lee el contexto. Por eso es muy importante que nosotros aprendamos, hermanos, la palabra de Dios. Dice, más el impío. Me voy a detener un poquito en esa palabra, el impío. Usted ha oído, hermanos, la palabra que dice, si el justo con dificultad se salva, ¿dónde quedará el impío y el pecador? O sea, encontramos tres clases de personas ahí. Oiga bien cómo dice, si el justo es uno, con dificultad se salva, ¿dónde quedará el impío y el pecador? O sea, son tres clases de personas diferentes. El justo es aquel que está luchando en la obra, que está luchando por hacer las cosas bien. El pecador es aquel que nunca ha venido a los pies de Cristo. El pecador es aquel que se le habla la Biblia y usted le dice vamos a la iglesia y él le dice más al rato, al ratito, lo voy a pensar, más después. Y ese más después nunca llega. Y se va sin Dios, sin esperanza. Y nunca llega. Pero el impío. Pero aquí está hablando del impío. Oiga bien, dice que el impío, mas el impío, si se apartare de todos sus pecados, dice que hizo y guardare todos mis estatutos e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto, ¿qué dice? Vivirá, no morirá. Entonces, ¿quién es el impío? El impío es aquella persona que estuvo en la iglesia y se retiró. Ese es impío. Ese cae en la categoría de impío. El que estuvo dentro de la iglesia, que se congregó en la iglesia, pero por A o B motivo dejó la iglesia, se convierte en impío. O sea, es el caído, pues, para que lo entienda bien, el caído. El caído cae en la categoría de impío. Amén. Por eso usted cuando va a hablar impío no confunda las cosas en las personas, porque le puede estar diciendo impío a un pecador, le puede estar diciendo impío a uno que nunca ha venido, pero impío es el caído, el que estuvo haciendo la piedad, el que estuvo haciendo la justicia de Dios, el que estuvo haciendo piamente y hoy está haciendo lo impío, al revés. Entonces, ¿pero qué dice del impío? O sea, ahí hay un versículo cerrado atrás que dice el alma que pecare, esa morirá, y ahí se cierra. Y ahí, hermanos, se vuelve una herejía y se le dice, no, es que aquí dice que el alma que peca va a morir y ya, usted está muerto. Y no le dejan esperanza. Sin embargo, el mismo capítulo está diciendo, más el impío, si se apartara de todos sus pecados que hizo y guardare todos mis estatutos e hiciera según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Verso 22, todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas. En su justicia que hizo, vivirá. Y hace una pregunta el Señor: ¿quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor: ¿no vivirá si se apartara de sus caminos? Claro que sí. Mas si el justo se apartara de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, vivirá él. Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. Por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. Amén.
Entonces así es Dios de justo, hermanos. Así es Dios. Por eso es que, hermanos, nosotros no perdamos, hermanos, lo que hemos alcanzado en tanto tiempo. Porque cuando nosotros nos desviamos del camino del Señor, perdemos todos los puntos que teníamos. Dios va acumulando puntos. Amén. Dios va acumulando puntos a su favor. A su favor. O sea, para darle una recompensa en el día final. Porque va a haber recompensa por todo el esfuerzo, por todo el trabajo que usted hizo en la obra. Va a haber recompensa. Pero cuando nos alejamos de Dios y, hermanos, nos caemos de la gracia de Dios, entonces queda cero. Amén. Y hay que volver a empezar. Y qué duro volver a empezar, ¿verdad? Volver a remar otra vez, a ganarse los puntos otra vez. Entonces, ese es un ejemplo, hermanos, de lo que es, hermanos, la herejía. Vamos a ver otro versículo, hermanos, cerrado, que se vuelve a veces una herejía. Veamos en 2 de Corintios, capítulo 3. Segunda de Corintios, capítulo 3. Aleluya. ¿Quién vive? Cristo. Bendito Dios. En el verso 6, 3:6, y en el título dice ministros, ¿de qué? Del nuevo pacto. Dice el verso 6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Entonces, ¿qué pasa qué es lo que se vuelve una herejía? Se vuelve una herejía cuando viene una persona y esa persona le dice a los demás que no lea mucho la Biblia. No leas la Biblia, porque la mucha letra mata. No vayas a la escuela, porque la mucha letra mata. Entonces se vuelve una herejía esa palabra. Amén. No leas la Biblia porque te vas a hacer loco. Aleluya. Porque, hermanos, ¿por qué es que alguien piensa así de esa manera? Si él lee la Biblia, hermanos, es lo más sagrado que puede haber. Ahora, si se descuida, el enemigo puede trastornarlo. Pero nosotros estamos en Cristo, estamos bajo la cobertura de Dios. Amén. Entonces se vuelve una herejía cuando yo lo estoy interpretando, hermanos, como no es la palabra. Se vuelve una herejía. Pero si nosotros seguimos leyendo el verso 7 en adelante, el contexto, verso 7 dice: y si el ministerio de muerte, ahí le da ya la respuesta de qué está hablando. Y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación.
porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. Amén. Entonces, porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista, dice, en el fin de aquello que había de ser abolido. Entonces se da cuenta, hermanos, de qué letra se está refiriendo la Biblia, de qué letra se está, hermanos, hablando la palabra de Dios. No se está refiriendo de en sí de la lectura, no se está refiriendo de la educación, no se está refiriendo, hermanos, a que usted lea, se está refiriendo a la ley de Moisés. Porque el verso 7 dice que, hermanos, que la letra, oiga bien el 7, como dice, y si el ministerio de muerte grabado, ¿a dónde? Con letras en piedra. Cuando Moisés subió al monte, hermanos, la ley de Dios fue grabada ¿en qué? En piedra con letras. Amén. Entonces, de esa letra está hablando Pablo. ¿Por qué dice que la letra mata? Porque ese era el ministerio de condenación. O sea, ¿por qué dice que la letra mata? Porque la ley decía: ojo por ojo, diente por diente, y al que mate, lo maten. O sea, así era la ley. Por ahí dice la ley del talión, no sé a qué se referirá, no he investigado. La ley del talión. O sea, que si alguien mataba, lo tenían que matar a él también, según la ley. Entonces, ese era el ministerio que Dios estableció para los israelitas, el ministerio de condenación. O sea, por eso es que Pablo dice que la letra mata, pero no se está refiriendo que no lea la Biblia. Lea la Biblia. Amén, aleluya. Lea la palabra de Dios. Amén. Para que se dé cuenta, para que nadie lo engañe. Amén. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Cristo, aleluya. Vamos a ver otro ejemplo, hermanos, en Hechos 2:38. Un ejemplo, hermanos, extraordinario. Un ejemplo que mucha gente, hermanos, está ahí. 2:38 del libro de los Hechos. Dice la palabra de Dios: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y nos quedamos hasta ahí. Ahí se cierra. Pero es un versículo de la Biblia. Y entonces viene alguien y dice: es que usted tiene que bautizarse en el nombre de Jesús. Y lo cierra. Amén. Y lo cierra. Pero es un versículo. Es un versículo, hermanos, que aparentemente está cerrado, pero es que la Biblia es una sola. Y no se lee el contexto, pero si nosotros leemos el contexto, vea, hermanos, el contexto. Aleluya. ¿Quién vive? Cristo. Del verso 22, vamos a leer un poco. Veamos a quién se estaba refiriendo Pedro, en primer lugar. Porque hay que entender, hermanos, para distinguir una herejía, hay que saber dónde se dijo
¿Por qué se dijo? ¿A quiénes se lo dijo? ¿Y qué razón tenía al decirlo? En el verso 22 dice, varones, ¿qué? Israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado, ¿por quién? Por Dios. Entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros, por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios, mire esa palabra tan fuerte, el cual Dios levantó. Amén. Porque es que cuando la gente se refiere a ese versículo que leímos de primero, niega la paternidad de Cristo. Y oiga bien aquí, dice el cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque esta es mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó, mi lengua y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Y vuelve a decirles Pedro, varones hermanos, se os puede decir libremente el patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría a ¿quién? Al Cristo, para que se sentase en su trono. Viéndolo antes habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús, mire esa palabra, a este Jesús, ¿quién lo resucitó? Dios, el Padre, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido ¿de quién? Del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Ahí está. Está claro, hermanos, ese versículo cerrado, donde aparece claramente, hermanos, que Pedro está hablando a los judíos. ¿Y cuál es la creencia de los judíos? Los judíos sabían quién era Dios. Los judíos sabían quién era el Jehová de los ejércitos. Sabían quién era el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, hermanos, viene desde allá del principio. Dice que en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y que los únicos que podían tener el Espíritu Santo eran los sacerdotes, los profetas y los reyes. 3 personalidades, de ahí nadie más. Pero cuando Cristo vino, las cosas cambiaron, porque Él prometió al Espíritu Santo, y Él dijo que todos aquellos que creyeran iban a recibir el Consolador del Espíritu Santo. Amén. Y eso es lo que se está derramando en el Pentecostés. Y por eso es que aquellos hermanos israelitas estaban sorprendidos, decían, no, y que están locos, están llenos de mosto. Y ahí es donde Pedro se levanta y les habla y les dice la verdad: ustedes mataron a Cristo, ustedes mataron al Señor, ustedes lo crucificaron, por lo cual es necesario que ustedes reconozcan a Jesús
Porque el único que, hermanos, no reconocían los judíos era a Cristo. Y hasta el día de hoy no lo reconocen. Pero los que se convirtieron, Pedro tenía que decirles que, hermanos, lo que le faltaba era a Cristo en sus vidas. Ahora bien, en la Biblia, hermanos, en cuanto a ese versículo cerrado, no encontramos la fórmula o, hermanos, la base donde diga cómo eran los bautismos. En la Biblia se habla, hermanos, que el bautismo de los israelitas fue en la nube y en Moisés. Y que el bautismo, hermanos, de Juan, solo dice el bautismo de Juan. No dice, hermanos, la fórmula en cómo hacerlo. Pero Jesucristo nos habla y nos dice cómo hacerlo. Entonces, hermanos, cuando en los tiempos, hermanos, de la iglesia o en el tiempo pasado, el que bautizaba, hermanos, lo llamaban así, el bautismo de fulano de tal. Por ejemplo, el bautismo de Juan no hallamos otro nombre, solo se dice el bautismo de Juan, porque él era el que bautizaba. Y entonces Jesús también, hermanos, se tomó como el bautismo de Jesús. Pero ¿cuál fue la fórmula que él dio? Amén. En Mateo 28:19, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Veamos, hermanos, otro versículo en San Juan 14. Entonces vemos cómo es que, hermanos, se vuelve una herejía, una doctrina. San Juan 14, verso 8 en adelante dice: Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues decís tú, muéstranos al Padre? ¿No crees? Me voy a detener un poquito en este versículo porque muchos lo leen diferente. Ese versículo se lo voy a leer como es que lo leen muchos. ¿No crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Así lo leen muchos. Pero ¿cómo se lee? ¿No creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy, y vuelvan a decir muchos, yo soy el Padre. Y no dice así el versículo, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará. ¿Por qué? ¿Por qué dijo el Señor? Porque yo voy ¿a dónde? Al Padre. Amén. Porque yo voy al Padre, y todo lo que pidieres, ¿a quién? Al Padre, en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Aleluya. Amén. Entonces ahí encontramos, hermanos, la respuesta a esas interrogantes. Gloria a Dios. Amén. Dice el Señor,
Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre. Amén. Para los que niegan la paternidad de Jesús, hermano, no sé cómo pudieran orar ellos, solo en el nombre de Jesús, pero Jesús dijo que pidiéramos al Padre en su nombre. En su nombre. Gloria a Dios. Entonces vemos claramente, hermanos, que en los tiempos que estamos viviendo se vuelve y se oye tantas cosas que necesitamos nosotros estar al pendiente. Gloria a Dios. Volvemos a Pedro. ¿Quién vive? Cristo. Dice, y muchos, dice, seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y qué extraño, hermanos, porque la herejía, hermanos, tiene adeptos, tiene seguidores, a montón, tiene seguidores. ¿Por qué? Porque oiga bien cómo dice verso 3: y por la avaricia harán mercadería de vosotros con palabras ¿qué? Fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. ¿Qué dice el apóstol Pedro, perdón? Por la avaricia de estos que están en la herejía, dice que harán ¿qué? Mercadería. Mercadería de vosotros. Manarón, traiga su casa. Traiga su casa aquí a la iglesia. Su carro, tráigalo. Traiga todo y el Señor le va a dar otro. Le va a dar un nuevo. O sea, eso es, hermano, lo que está hablando aquí la palabra de Dios. O sea, harán mercadería de vosotros, dice Pedro. Amén. Por eso cuando usted ve esas cosas, hermano, mejor córrase de ahí. Córrase de ahí. Que traiga, que mire, que esto y lo otro, y que la astilla de la cruz de Cristo, Dios lo socorra. Dios lo ayude. O sea, hermanos, la herejía es tremenda. Dice que herejías destructoras. Y hermanos, y de esto se ve la mercadería, y se está viendo mucho esto. Se está viendo mucho. Traiga, venga. Amén. Si usted trae 1000, el Señor le va a dar 2000. No es así la cosa, hermanos. No es así. En cuanto a las ofrendas, la Biblia dice cada uno dé como propuso en su corazón. Amén. En su corazón. No por fuerza, no con tristeza. Amén. Entonces, estamos viendo estos tiempos finales, hermanos, tantas cosas. Y dice más, porque dice, sobre los tales, dice, ya a largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó con destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas, dice, de ejemplo a los que habían de vivir impíamente,
y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo dice que moraba entre ellos, afligía cada día su alma, justa viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los justos para ser, a los injustos, perdón, para ser castigados en el día del juicio. O sea, ¿qué quiere decir? Hermanos, si Dios no perdonó a los ángeles que engañó Satanás allá en el reino, usted está diciendo que Dios no va a perdonar a estas personas que, hermanos, tratan de poner, hermanos, una herejía. Que si Dios no perdonó al mundo antiguo, que los ahogó en agua, tampoco los va a perdonar. Aleluya. Por eso el cuidado que nosotros debemos de tener, hermanos, en la vida cristiana. Porque hoy, hermanos, donde quiera que nosotros andemos, puede afectarnos una palabra y podemos nosotros decir después, hoy sí estoy en la verdad. Porque hay mucha gente que después de estar en el Evangelio dice, hoy sí estoy en la verdad. Pero si la verdad es Cristo, si la verdad es Cristo, Él dijo, 14:6 de San Juan, dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, dijo el Señor. Aleluya. Gracias por acompañarnos en Dios Habla Hoy. Que la paz y el amor de Dios te acompañen en cada paso. Hasta la próxima.